Vez en este su programa, La Iglesia que Cristo fundó. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas aquí en Radio María Panamá, a través de las ondas hercianas de la radio y también el internet, en especial a través del YouTube. Estamos en este momento en vivo para los que deseen conectarse a través de este medio. Estaremos con mucho gusto compartiendo con ustedes un tema interesantísimo que continuamos hablando acerca del Papa. Recordemos que el programa anterior hablamos del Papa y los fundamentos bíblicos de este tema. Ahora vamos a hablar de un tema que tiene relación con él. Pero antes de entrar en materia, ¿qué le parece si me acompañas y elevamos una oración al Señor por esta radioemisora, por todos nosotros y para que este programa sea de edificación y nos ayude a todos? Voy a haberle pedido al Espíritu Santo que sea el que va a hablar en esta tarde para que nos ayude a lo que escuchamos a interpretar correctamente y los que hablamos dejarnos guiar por sus mociones, sus guías. Vamos a hablar de un tema que efectivamente para muchos católicos inclusive le puede resultar chocante. Y yo he tenido la oportunidad incluso de escuchar, no crean que solamente laico, cuando hablo católico hablo de todos, de consagrados y no consagrados. Efectivamente tener problemas con este tema, porque efectivamente es un tema que nos prueba la fe, y es efectivamente la infalibilidad del Papa. ¿Por qué? Porque efectivamente si hay algo que nosotros reconocemos, todos sin excepción, es precisamente lo contrario. Nosotros como seres humanos reconocemos nuestra propia eh, incapacidad de ser infalibles. Nosotros sabemos que a lo largo de la vida, es más, entre más años pasamos, más errores reconocemos que a lo largo de la vida hemos cometido. Entonces, decir que una persona no comete error nos suena ya desde el punto de vista humano, desde el punto de vista racional, extraño. Inclusive desde el punto de vista de la fe, porque uno se pone a pensar, oye, cómo una persona que efectivamente no solo es capaz de cometer errores humanamente, sino que también es pecador. Es decir, que el pecado también lo puede cegar. Podemos decir nosotros que es infalible. Bueno, eso tiene su razón de ser, es precisamente en el mismo ministerio el cual cumple el Papa. Recordemos que aprendimos de que el Papa es por disposición de Jesucristo, no de San Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni de ningún humano, sino por disposición de Dios hecho hombre. Él le da autoridad y establece esa autoridad para que se mantuviera dentro de la iglesia. Y de manera tal de que ese ministerio en particular Dios le da un carisma, una capacidad, por llamarlo así, específica para que pueda cumplir ese rol que Dios le da como supremo pastor de la iglesia. Entonces, efectivamente, entonces tendríamos que ir desgranando, porque estamos de acuerdo que no este, sino todos los papas anteriores, pecadores, cometen errores, se equivocan. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que pueda ser infalible? ¿No? ¿De qué podemos decir nosotros? Bueno, precisamente de eso es que queremos hablar para que vayamos viendo lo que nos dice la Escritura sobre este tema. Bueno, como saben, para hablar del Papa tenemos que iniciar hablando de la Escritura y hablando qué nos dice la Escritura al respecto. Y empecemos con un texto, empecemos con el texto que ya conocemos, Mateo 16 del 18 al 19. Ahí, como todos sabemos, en ese texto Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y a partir de ahí, entonces, efectivamente, entonces los apóstoles empiezan a contestar. Le hace esta promesa y le dice,
y yo te digo a mi vez que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Hay dos puntos que quisiéramos destacar del texto. Si lo pueden agrandar, por favor, para que podamos verlo los que estamos en YouTube. Miren, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo le está dando una llave que es símbolo de autoridad, de poder, de administración, de poder decidir. Pero no le está dando la llave de una casa, ni siquiera la de un palacio o un país, sino la llave del reino de los cielos, entendiendo el reino es el gobierno de o la autoridad de los cielos, es decir, de Dios. El cielo es una forma respetuosa que usaban los hebreos para no mencionar el nombre de Dios, ni siquiera lo hacían de manera analógica, entonces hablaban de cielo. O sea, el reino de los cielos es el reino de Dios, le da la llave del reino de Dios. Entonces a partir de ahí, efectivamente le está confiriendo una autoridad, es un administrador. Sí, pero diría alguno, ese administrador puede cometer errores, puede equivocarse, tiene ciertamente una autoridad para decidir y podría alguno decir, bueno, sí, para decidir como deciden, por ejemplo, los presidentes o los gobernadores, que el pueblo de tanto en tanto le da autoridad y cometen errores. Pero hay una segunda fase, una segunda frase que es importantísima y que tenemos que ir desgranando. Fíjense que Jesucristo usa una imagen que se emplea que es atar y desatar. Atar y desatar. Atar significaba fundamentalmente prohibir, retener. Desatar, liberar, permitir. Entonces eso evidentemente tenía una connotación doctrinal, ¿no? De enseñanza de la doctrina de Dios, de la revelación divina, también de su recta interpretación. Era muy conocido esa frase entre el pueblo hebreo para ese aspecto, la interpretación de la ley. Entonces a partir de ahí, atar y desatar tenía esa connotación de la interpretación correcta de la ley para decirle al pueblo esto está permitido o esto está prohibido. Fíjense que, por ejemplo, Jesucristo usa analógicamente una frase significativa cuando compara los deberes de la fe con carga y le dice a los fariseos, usted atan cargas pesadas. No solo le está dando esa autoridad, sino que hay una frase que si analizamos con cuidado nos da una pista importante de este tema. Sí, ya vimos que le dio la llave del reino de los cielos, es un administrador, alguien que puede actuar en nombre de, por eso le decimos vicario de Cristo, alguien que Jesucristo lo nombra administrador, su representante, cuando él no esté visible. De hecho, Jesucristo en varias ocasiones usó la figura esa del rey que se iba y que nombraba administradores, algunos fieles, otros infieles, para que cuidaran la viña, el reino, como él lo quisiera presentar. Entonces, ese aspecto de que queda un representante o vicario, como le llamamos nosotros, con llave y autoridad, también le da ese agregado importante de que puede decidir qué está permitido, qué no está permitido. Pero la frase segunda es la importante. Dice que lo que ate, lo que prohíba, lo que prohíba, lo que no permita, ¿qué va a ser? Dice el texto. Ponga el texto de nuevo, por favor, en pantalla. ¿Qué dice el texto? Que es importante, porque hay que leer la palabra de Dios con calma, con buena letra, no apurado, sino despacio. ¿Qué nos dice el texto? Que lo que ates en la tierra, ¿qué dice? Quedará atado en el cielo. Habíamos dicho que la palabra cielo designaba a Dios.
El cielo no es una sucursal de un lugar, sino que es una forma analógica de hablar de Dios. Entonces ya había mucho que el reino de los cielos es el reino de Dios. O sea, lo que ates, ¿no?, en la tierra, aquí, en la vida terrena, en donde estamos nosotros, quedará atado en el cielo, y que lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si el cielo va a avalar lo que hace Pedro, y Pedro efectivamente comete errores, Pedro puede equivocarse, pero sin embargo es el cielo, dice que lo va a avalar. Dios no puede avalar el error, Dios no puede avalar la equivocación. Entonces, para que Él la posibilidad de que Pedro se equivoque, para que el cielo lo avale con toda propiedad, tiene que protegerlo de que cuando va a atar o desatar, entonces lo va a hacer de manera inequívoca, lo va a hacer correctamente, lo va a hacer solo y solo sí como Dios quiere, porque Dios no puede a ciega avalar el error y entonces o una doctrina equivocada. Dios dice el mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad. Dios no puede ir contra sí mismo, no puede ir contra la verdad. Entonces, ¿cuál es la parte que puede equivocarse? Es Pedro o su sucesor. Entonces, al que hay que proteger de ese error, avalar de ese error, es a Pedro. Entonces, este texto lo que está diciendo que Dios va a validar de que Pedro enseñe lo correcto, que cuando Pedro diga algo en cuanto al reino de los cielos, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la revelación, en cuanto a lo que Jesucristo nos enseñó, no va a cometer error, porque Él prometió que le iba a avalar, porque y Jesucristo no puede avalar la mentira. Entonces, por lo tanto, Él va a proteger en ese caso a Pedro y a su sucesor de que diga lo correcto para Él avalarlo. Le está dando una plena autoridad y le está dando una protección negativa contra el error, contra que no decida algo equivocado en cuanto a asuntos de fe y de moral. Eso fundamentalmente sirve en todo el contexto. Estábamos hablando de la autoridad que Jesucristo le estaba dando en su iglesia. Fundaré la iglesia, edificaré la iglesia sobre esta piedra. Te daré las llaves del reino de los cielos, la llave del reino de los cielos, de la iglesia. Y también esta iglesia, a través de Pedro, lo que decida, el cielo lo va a avalar. Entonces ahí vemos todo el conjunto. Entonces, sí, efectivamente, de esta manera vemos esta primera parte, como el texto de Jesucristo en Mateo 16, del 18 al 19, nos aclara de que Él hace esa promesa de que San Pedro y evidentemente sus sucesores tienen ese don que es dado por el Espíritu Santo para que cuando habla como supremo pastor en nombre de la iglesia, no cometa error. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entre tanto, mientras asimilamos todo esto, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa musical del programa y después continuamos? Ay, como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá,
Escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Síguenos en las redes sociales. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Infalibilidad del Papa. Estuvimos hablando acerca de un poco del tema de por qué decimos que el Papa es infalible y en qué texto aparece. Ahora quisiera compartir con ustedes otro aspecto que es fundamental. Ok, algunas personas dirán, ¿sabes qué? Sí, pero el Papa es un pecador. Es un hombre que comete pecado y tiene que pedirle perdón a Dios y por lo tanto no siempre está en unión con nuestro Señor y no puede ser que sea infalible. Bueno, precisamente hay otro texto, me parece interesante, que nos plantea esa disyuntiva. Mire que Jesucristo, antes de su pasión, le advertencia efectivamente. Ya anteriormente le había hecho una corrección a San Pedro cuando él le habla de
tentación y efectivamente le dice a San Pedro que tú no piensas como Dios sino como los hombres, cuando San Pedro empieza a reprenderlo porque no el Señor va a sufrir, va a tener su pasión. Entiende eso porque efectivamente como que el Mesías y él que había visto a Jesucristo en pleno poder realizando maravillas, como que va a ser llevado a Jerusalén para ser rechazado, matado y finalmente crucificado y muerto. Entonces San Pedro no, pero Jesucristo lo reprende. San Pedro le recibe una advertencia de Jesús y le dice que va a ser cribado, va a ser zarandeado, va a ser probado por Satanás, ¿no? ¿Y qué le dice Jesucristo? No le promete impecabilidad, no le dice tú no vas a pecar o tú no vas a cometer una imprudencia. No, lo que le dice, le hace una promesa y le da una misión, con independencia de su condición, que es lo importante. Aquí vemos un prejuicio que tenemos nosotros los seres humanos. Así no es como Dios lo presenta. Y vamos a ver el siguiente texto, qué nos dice la palabra de Dios al respecto, cómo lo presenta nuestro Señor, que nos habla precisamente de que San Pedro va a ser criado. Dice, Simón, ¿no? Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para cribarlos. Estamos en Lucas 22, del 31 al 32. Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearte como el trigo, ¿no? Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Hay un elemento que quiero que veamos. Efectivamente lo va a presentar en una situación difícil. Pero el otro aspecto importante aquí, es la segunda parte del texto. Leamos lo que dice el texto. Pero yo he rogado, el Señor está rogando por él, ¿para qué? Para que no le falte la fe, para que se mantenga firme en su creencia, enseñado por nuestro Señor. Pero mire lo que dice, después que hayas vuelto, ¿qué significa que hayas vuelto? Que se va, que se va a apartar del Señor, se va a apartar de la comunión con el Señor. Entonces, dice, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Entonces, independientemente de que en ese momento lo más representativo de la acción de Pedro fue que lo negó 3 veces y que lo abandonó también en su momento de su pasión. Pero dice el Señor que cuando vuelva de esa situación, de ese pecado, de ese que tiene, primero le promete que su fe no debe fallecer. Es decir, que va a tener certeza, firmeza en cuanto a lo revelado por Dios. Esa es la fe. Y que no atender o asimilar lo que Dios ha revelado. Pero le dice que ¿cuál es la misión que tiene que hacer? Confirmar a los hermanos. ¿Qué es su hermano? El resto de la comunidad cristiana, el resto de la iglesia. Es decir, tiene que confirmar otras opiniones, vientos de doctrina o situaciones, a pesar de su imperfección. Entonces aquí vemos otro texto que se manifiesta claramente, donde Jesús nos dice que a sabiendas de que Pedro y obviamente sus sucesores pueden ser cribados por Satanás, puede ser zarandeado, él por su mismo ministerio, su fe no va a fallar. Y que además, que a pesar de que peque, se aleje del Señor, cuando él vuelve, él va a confirmar a sus hermanos, va a mantener a los hermanos en ese camino correcto, que es el que nuestro Señor quiere.
Finalmente vamos a compartir el último texto, que es un poco más largo. Este texto es el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Ahí es cuando Jesucristo va a ratificar. Y lo vuelve a ratificar usando una figura que ya él había usado consigo mismo. Recuerde que Jesús dijo que él era el buen pastor, que daba la por las ovejas, y que los que tenían eran asalteadores, eran falsos, que él era el verdadero pastor porque daba la vida por las ovejas, y que sus ovejas conocen su voz y él las conoce a las ovejas y las llama por su nombre. Bueno, esa labor de pastor de las Cristo lo cede, ¿no?, para que Pedro sea el que visiblemente apaciente a sus ovejas, es decir, las guíe. Te recuerda que estamos usando un lenguaje espiritual, y ahí vuelve a enfrentarnos a una realidad. El Pedro o el Papa es una persona falible como ser humano, que puede equivocarse, que en su vida espiritual pecando o también en un error de juicio. Sin embargo, por el ministerio que Dios tiene, le da, entonces él tiene el encargo de llevar a buen pasto, a llevar a que tomen verdadera agua viva, no nada, buen pasto a sus ovejas. De comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Son las frases que Jesús le dice a San Pedro. ¿Ve? Entonces, mi cordero, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ese nuestro Señor le dio la labor a San Pedro y a sus sucesores de ser supremos pastores de la iglesia. Le dio un particular para que pudiera guiar, le da autoridad con independencia de su debilidad como humano, de su debilidad para pecar y también para equivocarse como ser humano, pero le da esa autoridad. Ahora, alguno dirá, después de la pausa, alguno dirá, bueno, sí, pero si yo le pongo un examen al Papa de matemática, no se equivocará en ninguna respuesta. Entonces, si le preguntamos al Papa quién va a ser ganador del mundial y él dice algo, va a ser ese, no se va a equivocar. Entonces vamos a ver si esas preguntas tienen sentido o va de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? También puede ser, ¿no?, que si el Papa tiene una opinión política de que tal presidente está haciendo bien o mal, ¿se puede equivocar o no? Vamos a ver ese tema después de la pausa musical y unos anuncios que vamos a compartir. Al final del programa estamos aquí en Radio María Panamá con el programa La Iglesia de Cristo Fundó. Está su servidor Roquel Cárdenas. También estamos transmitiendo a través de YouTube para los que deseen también tener esta señal. Entonces hay una cosa importante que queremos destacar. Uno, que ustedes saben que insistentemente de mi parte siempre llamamos la atención acerca de la importancia de la donación. Ahora, en este mes de octubre, estamos suplicando, y escucha la palabra que uso, suplicando su oración. Recuerde rezar un rosario por Radio María, diariamente durante todo este mes de octubre y ojalá por el resto, pero la petición en particular es que durante el mes de octubre hagamos un rosario para pedirle a nuestra Madre que bendiga la radio, la haga próspera las obras de sus manos y haga posible que sigamos con la obra evangélica.
la evangelización, el voluntariado, son pilares que son indispensables para que la radio pueda seguir adelante. Así que sí le pedimos en esta ocasión su oración insistente, todos los días un rosario, y pidamos la radio a la Virgen por esta Radio María, su radio. Muy bien, dicho esto, también le recordamos que un servicio que Radio María le otorga a todos ustedes es la oportunidad de que estos programas, ya no solo a través del YouTube, porque están siendo grabados y pueden verlo allí en la página de YouTube de Radio María, sino que a través de la página de radiomaria.pa, puede usted también acceder a los programas, y tenemos una aplicación para el celular que se llama Radio María, ¿no? Radio María, y a través de Radio María usted puede efectivamente bajar la aplicación y Radio María Play, y usted puede efectivamente tener acceso a toda la programación ya grabada que se va subiendo periódicamente, y usted va a poder escucharla en diferido cuando usted desee. Este es un servicio que hace Radio María. Y no solo eso, a través de Radio María Play, que usted puede descargar en su celular, su tablet o su computadora, también va a poder tener acceso a escuchar otras Radio María alrededor del mundo. Bueno, dicho esto, hermanos, ya nos quedan apenas 12 minutos para concluir el programa. Le invitamos a los que deseen participar, pueden hacerlo a través de escribir los comentarios en el YouTube, o también a través del WhatsApp. Pueden enviarnos su nota de voz o texto a través del 66336087, 66336087, o también lo que es como decíamos, llamar en directo al 260-7737. Dicho esto, estábamos hablando efectivamente acerca del tema de si el Papa le ponía un examen de matemática, si le respondía todo bien, y si se equivocaba, como que era infalible, o si se le preguntaba de deporte, o si se le preguntaba de política. Entonces, ¿qué decimos frente a eso? Bueno, que efectivamente, conforme a los textos que estuvimos analizando y que ya vimos y que insinuamos algo al inicio, podemos ver que efectivamente la Iglesia, en su sabiduría, interpretando rectamente los textos, nos dicen que el Papa no es que está protegido por el don del Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar ni en toda ocasión, sino en condiciones muy específicas. Y para ello vamos a ponerla en pantalla para leerla, para que todos la veamos. ¿Cuáles son las condiciones para que el Papa efectivamente Dios lo proteja de manera que sus pronunciamientos sean infalibles, libres de error? Bueno, el primer punto es que hable como pastor y maestro de todos los fieles, haciendo uso de su suprema autoridad apostólica. Esto se conoce con la expresión ex cátedra, es decir, desde la silla de Pedro. Cuando habla como teólogo privado o como obispo de la diócesis, entonces no es infalible. ¿Qué significa? Que sus planteamientos no son dignos de respeto o de consideración. No, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo de que la Iglesia dice que en ese caso hay la posibilidad de que se equivoque. Por ejemplo, cuando emite una opinión política, hay gente que se escandaliza cuando de repente al Papa se le pregunta sobre cuál es su postura frente a una situación mundial, y él da su opinión efectivamente como Papa, pero es una opinión. Entonces, efectivamente, inclusive ahí puede tener un error de juicio, y entonces ahí tenemos que tener la prudencia de saber de que porque es el Papa no significa que cuando presenta una opinión de este tipo y no está hablando ex cátedra, sí puede cometer un error. Inclusive también gobernando la Iglesia, puede cometer un error gobernando la Iglesia, toma una decisión equivocada, eso también puede pasar. Entonces, no es que los católicos hemos llegado a una especie de fanatismo de que todo lo que hace el Papa es totalmente infalible y no comete error y no se equivoca y tal vez no comete un error de juicio. No, sabemos que eso es así, pero eso no significa que no tenga la autoridad y no es digno de consideración. De definir, escúchese bien,
esta parte es sumamente importante, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o moral para que sea creída por todos los fieles. La mayor parte de las manifestaciones doctrinales de las cartas de los papas no son ex cátedra. Es decir, él quiere definir una doctrina de fe o moral. Y si se dan cuenta, usamos la palabra definir, porque no se trata de un don para descubrir o revelar. Él, lo ya revelado, lo interpreta auténticamente, de acuerdo a lo que ya está establecido. Entonces, muchas veces algo establecido requiere, por diversas razones, una aclaración o incluso, podríamos decir, una profundización. Y para ello, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de que cuando se dijo el tema de no matarás, ¿quién iba a pensar en que se iba a usar todos estos métodos que hoy día se usan para privar de la vida al ser humano, como la eutanasia, el aborto o el uso de embriones congelados para manipulación, todo lo que llamamos nosotros la bioética? Efectivamente es un proceso. Cuando vengan nuevas tecnologías como por ejemplo la famosa, los procesadores de información, que han sido mal llamados para mi gusto inteligencia artificial, también eso va a tener implicaciones éticas que hay que analizar. Entonces el Papa tiene la misión de también interpretar la sana doctrina de lo que está revelado a la luz de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces efectivamente es también profundización, pero también es la interpretación, porque también hay ocasiones donde hay movimientos históricos, políticos, donde ya no soportan la sana doctrina. Entonces empiezan a ser cuestionadas, criticadas, atacadas, y es el Papa el llamado a confirmar a los hermanos, o que es simplemente, por ejemplo, en un momento de la historia se empezó a atacar el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo no era Dios, que era un hombre cualquiera, y así podríamos mencionar muchos otros casos, y que efectivamente el Papa hace uso de su autoridad como supremo pastor para definir asuntos de fe y de moral. Entonces eso efectivamente excluye todos los otros asuntos. Quiere decir que si no es de fe y de moral, y es decir, la interpretación recta de la doctrina ya revelada por nuestro Señor, entonces ya esos son temas que no son materia de ex cátedra, materia de infalibilidad. Entonces eso explica también el hecho de que una persona que puede cometer errores en otros aspectos está protegido por Dios para esta situación particular, y es muy importante que lo tengamos presente, porque cuando las personas presentan una caricatura de la infalibilidad, comienzan a burlarse de cómo los católicos creemos que un hombre que es no, los católicos no estamos diciendo eso, sino que con el cargo recibe un don específico dado por el Espíritu Santo, conforme a lo que hemos visto en algunos textos, porque hay otros textos de la Escritura, nos presenta que el Papa tiene ese don dado por nuestro Señor, y en condiciones muy específicas para situaciones específicas y sobre materia específica, no es sobre todo. Entonces ya vemos que si dice que el futuro campeón mundial es un país, se equivoca, eso no implica nada, o si se equivoca en matemática, o inclusive en algo un poco más, digamos, actual, si se equivoca en una opinión política, ¿no? En una opinión política, o tiene un juicio erróneo en cuanto al gobierno de la iglesia, toma una decisión sobre qué debe hacer frente a eso, y alguien considera que fue un error de juicio, o un error, o las consecuencias no son las mejores. Eso no significa que no sea el Papa, o que no tenga el don de la infalibilidad, o que no tenga la autoridad que Dios le ha dado, porque efectivamente, como dijimos, Dios le dio la autoridad al Papa actual y a todos los demás y a los anteriores, a sabiendas de que era un ser humano, de que podía cometer errores y que podía caer. Una última cosa, recordemos que
algo parecido, una analogía nos puede servir a nosotros que somos padres de familia. Dios nos concede el gran don de ser padre y nos da a seres humanos valiosísimos, cuya vida está en nuestras manos. Personas como nosotros, pecadores, falibles, capaces de cometer errores, y Dios nos concede seres humanos en blanco para que nosotros los llevemos adelante y nos concede autoridad sobre ellos. Dice, hay un mandamiento que dice que honra a padre y madre, y nos da todo eso a pesar de nuestros errores. Entonces Dios confía en nuestro buen juicio y nos da, como decimos acá en Panamá, el voto de confianza. Igual hace con el Papa. Muy bien, hermanos, dicho esto, no nos queda más que decirle que ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir estos minutos con ustedes aquí en Radio María Panamá, con este su programa, La Iglesia que Cristo fundó. Les invitamos que, si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes en este mismo horario de 4 a 5 de la tarde, ya no solo a través de la radio, sino por el YouTube. Agradecemos a todas las personas que se unieron al YouTube y están con nosotros, y les invitamos que se mantengan en sintonía de Radio María con la programación que tenemos, RM Contigo, un momento agradable para compartir el tranque y todas estas situaciones que vivimos, y después en los momentos de oración aquí en Radio María Panamá. En cuanto a mí, les invito a que nos mantengamos en oración por la radio, rezando nuestro rosario todos los días por esta radio, con esta cruzada en el mes de Rosario, para que la radio pueda seguir adelante y que el Señor nos bendiga a todos.